El Señor le bendiga, hermano. Buenas noches. Dios Bendiciones, les bendiga a hermano. todos. Buenas noches. Yo soy el que no los escucho. Ahorita le puse volumen, pero yo creo que sí se escucha porque por ahí vi yo que se activó ahí una lucecita, una Elsa y no sé quién más. Y ahí está mi papá. Bueno, espero que sí se esté viendo. Dirán ustedes y el hermano Marlon que, que hace ahí hablando, ¿va? Fíjense que el hermano pastor no está, entonces pues agradezco la bendición que él me delegó para tener hoy el tema del discipulado y a ver, con la ayuda de Dios, pues esperemos que todo nos vaya muy bien. Amén. Em, entonces vamos a orar como hace él para comenzar y luego ya damos el tiempo para los 15 minutos y ya comenzamos con el discipulado. Amén. Entonces acompáñenme a orar ahí en su casita, ahí donde usted está viéndonos. Y vamos a poner todo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad más que tú nos das de conectarnos, de podernos congregar aún en estos medios virtuales, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por estas herramientas que tú dejas y con las cuales nosotros podemos reunirnos y tú puedes bendecir nuestras vidas, Padre Celestial. Te pido que bendigas a todos y cada uno de los que estamos acá reunidos, a cada uno por nombre, ¿verdad? Al hermano Luis, Gerardo, hermana Elena, hermana Elsa, don Javier, Rosalío, y a todos, hermanos, los que están conectados, bendícelos, Señor Dios Todopoderoso, bendice esos hogares, bendice esas familias, y que podamos ser hoy tierra fértil para tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, que podamos tener un corazón receptivo a tus enseñanzas, Padre Celestial, y que éstas puedan quedar grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones para que den su fruto a su tiempo, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos todo este momento en tus manos, Señor, danos la sabiduría, la inteligencia, tú las palabras que se vayan a decir en los corazones de cada uno de nosotros, Padre Celestial, y que todo lo que hagamos sea para bendición y edificación de tu pueblo, Padre Celestial. Bendice a la hermana que trae los 15 minutos, Señor, también tú ayúdala, quita todo nervio, todo nerviosismo, y bendice a cada uno de los que estamos reunidos, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Eh, Bueno, dejamos el tiempo para los 15 minutos. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor, primeramente, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial, por darme este privilegio y a mi pastor también, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad, ¿verdad? De poder estar con ustedes. No me he quitado el velo porque nuestro pastor quiere que hablemos hoy sobre el velo. Entonces, los varones pues no vayan a decir ese tema no es para mí, porque bien que están ustedes involucrados en el tema, hermanos. Así que no se me vayan a ir. Es un tema que verdaderamente es algo fácil de hacer, no tiene ninguna dificultad para que uno lo pueda hacer, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos lucha con nuestra alma cuando en nosotros no ha sido como enseñado el que nos debemos de cubrir, ¿verdad? Y cuando solo nos dicen, usted se tiene que poner, ¿verdad? Una mantilla en la cabeza cuando ore y cuando profetice. Pero si nos lo dicen así, yo siento de que como que no lo comprendemos, como que sentimos que no, que por qué se va a hacer, ¿verdad? Hace poquito estuve en una congregación y yo, a donde quiera que voy, yo me cubro, ¿verdad? Entonces, una hermana me dijo, hermana, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted por qué cuando ora se cubre? Se pone, no me dijo se cubre, se pone ese su trapito en la cabeza, me dijo. Entonces le expliqué yo, ¿verdad? Y bueno, y el Señor me dio ese tema hoy, ¿verdad? Así que yo le traté de explicar y
estudiando este tema que es hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros nos metemos en la palabra y ya venimos y lo entendemos. Entonces, la palabra velo se traduce en la Strong, ¿verdad? Concordan, dice en el número 2619, la palabra catacalupto, que significa cubrir completamente. Y se compone de dos palabras. Cata, que significa abajo, según la Strong 2596, y calupto, que significa cubrir o ocultar, ¿verdad? Según la Strong 2572. Y entonces nosotros debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? De que sabiendo que esto es algo que viene de Él, porque está en su palabra, que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a que no solo lo hagamos porque la hermana lo hace, o porque yo llegué a la iglesia de Benecer y entonces ahí se cubren, entonces ahí yo lo hago. Entonces, hermanas, verdaderamente tenemos que ir a la palabra y que Dios con su sabiduría, con su Espíritu Santo, nos ayude a que se nos haga rema y que con entendimiento nosotros lo podamos hacer. Esta enseñanza, ¿verdad? Con respecto al velo, no influye en nuestra salvación. No es que porque nos cubrimos nos vamos a salvar, pero sí en la sujeción, ¿verdad? En la sujeción y en la administración de la bendición de Dios. Entonces, debemos de hacerlo, hermanas, según 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, por lo tanto, debemos de aprender, ¿verdad? Los principios básicos de sujeción. Sujeción primeramente a Dios, ¿verdad? Sujeción a la iglesia donde pertenecemos. Porque miren, hermanas, yo me congregué por más de 40 años en una iglesia que no se cubría. Entonces, para mí, cuando yo llegué a Ebenecer hace 12 años, para mí era una lucha, como dice aquí, ¿verdad? Una lucha con mi alma, con mi espíritu, que yo cuando miraba que se cubrían como que a mí no me parecía, ¿verdad? Y no me gustaba. Pero poco a poco, conforme yo fui yendo a la iglesia, yo empecé a recibir la enseñanza, porque miren, hermanos, cada vez que yo iba, el apóstol lo tocaba. De alguna manera, yo no sé, el Señor me hablaba, porque cada vez lo tocaba. Y dice mi esposo que yo me ponía roja, porque yo volteaba a ver por todos lados y habían hermanas que no se cubrían. Entonces decía, yo no soy la única. Como que yo me que me hacía la que yo pues tenía la razón también, ¿verdad? Que no me cubría porque otras tampoco. Pero miren que me fue hablando el Señor y entonces yo dije un día, el día que yo pida cobertura aquí en Ebenecer, que ya definitivamente nosotros nos establezcamos aquí, ese día yo me voy a cubrir. Imagínense, todavía yo, ¿verdad? Que puse hasta el día en que ese día me iba a cubrir. Pero hermanos, de veras es algo muy especial, porque en ese año me habían regalado una mantilla y yo pues me la ponía así, ¿verdad? Como de adorno en mi vestido, pero esa no la había usado y el Señor ya me la había regalado ese año, que el día que yo recibí cobertura, esa mantilla me estrené, ¿verdad? Esa mantilla me puse, Él ya me la había dado. Y entonces, ponerse el velo, hermanas, en la mujer, ¿verdad? O sea, nosotras es señal o evidencia de sujeción. Como les decía, primeramente a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos está instruyendo por medio de su palabra en
ahorita lo vamos a ver en 1 Corintios 11, ¿verdad? Que ahí es un principio que dice, 1 Corintios 11:5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Y ya vimos que la cabeza de la mujer, ¿quién es? Es el hombre, ¿verdad? Pero el hombre tiene también su cabeza. Y así, hermanos. Entonces, nosotros si no nos cubrimos, entonces estamos deshonrando a nuestro esposo, ¿verdad? Entonces, debemos de cubrirnos únicamente cuando oremos o profeticemos, no todo el tiempo, ¿verdad? Ni en todo lugar, ni a donde quiera que vayamos, sino que dice que cuando estemos haciendo cultos al Señor, ¿verdad? Ya sea en público o ya sea en privado, en la iglesia, ¿verdad? Pero ahí sí nos debemos de cubrir. Porque el velo, ¿verdad? Como les decía, es en nosotros, pues es una señal en que le estamos diciendo al Señor que queremos ser obedientes, pero también debemos de evidenciar la sujeción a la autoridad de el varón. Y por eso se convierte en señal de autoridad cuando está en nuestra cabeza. Autoridad ante los ángeles, dice. Pero aquí habla de ángeles, ¿verdad? Miren, en 1 Corintios 11, ahí dice todos los versículos. Yo no voy a darlos todos porque si no me agarro mucho tiempo, pero esos ángeles de los cuales habla aquí son personajes espirituales, ministradores de los salvos, ¿verdad? O sea que nos ministran de parte de Dios. Pero también habla de otra clase de ángeles que son ángeles caídos, quienes también quieren hacer intervenir, ¿verdad? Igual que los ángeles de Dios en ministrar nuestra vida, pero lo quieren hacer con propósitos opuestos a Dios, o sea, no nos van a dar una administración correcta. Entonces, por eso tenemos que tener nuestro velo en nuestra cabeza cuando oramos o cuando profetizamos, para que esos ángeles no vengan y nos ministren, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener esa señal de autoridad sobre nuestra cabeza. Dice en 1 Corintios 11:7 que la mujer es la gloria del varón. Imagínense que cuando no nos cubrimos, ¿verdad? Por lo que el velo es señal de autoridad, ¿verdad? Y cuando no nos cubrimos, dice que deshonramos, ¿verdad? Esa gloria. Y entonces también no tenemos esa autoridad de la cual les estoy hablando, ¿verdad? En este momento ante los ángeles que ministran nuestra vida mientras que estamos orando, porque es bien delicado, hermanos, porque hay veces nosotros estamos tal vez en una oración de gratitud, pero muchas veces estamos en una oración en que estamos guerreando, ¿verdad? Tal vez, y entonces el enemigo de nuestras almas, pues no va a estar de acuerdo, ¿verdad? O también hay oraciones de petición, ¿verdad? Y nuestras peticiones pueden ser estorbadas también. Entonces, nosotros debemos de tener esa señal de autoridad. Yo cuando ya lo comprendí, entonces dije yo, verdaderamente qué bonito es y qué interesante, qué importante es el leer la palabra y saber, ¿verdad? Que por qué nosotros vamos a hacer. Ayer me llamaba mucho la atención la hermana que ministró ofrendas porque decía, no porque la hermana lo hace, usted lo va a hacer. No porque se lo dicen, usted lo va a hacer. No porque el hermano mire, ay, de veras que el hermano sí ofrenda, ¿verdad? No, usted no lo va a hacer por eso. Usted lo va a hacer con entendimiento, decía ella. Entonces nosotros, al igual con el velo, no lo vamos a hacer porque hay velos muy bonitos, ¿verdad? Porque las hermanas venden velos y yo quiero estar con cada vestido que me pongo con los velos, ¿verdad? Que me van. No, usted no lo va a hacer porque la hermana lo hace, ¿verdad? O porque la hermana se lo dice que lo haga. Una vez me dio una observación una hermana en la iglesia. Yo cuando llegaba, una señorita, ¿verdad? Que llega
invitada de nosotros, yo le ponía el velo en su cabeza. Y entonces me dijo, hermana, no, no se lo ponga. Y si ella no trae, pues es porque no se le ha hecho rema. Por eso a ella se le olvida siempre traer el velo. Mejor ore por ella y que a ella se le haga rema. El que ella es algo importante para ella, como traer su teléfono, como traer algo que para ella es importante, el traer su velo. Y yo lo agarré y dije, yo sí, tienes razón. Entonces, nosotros, hermanos, verdaderamente tenemos que hacerlo. ¿Cuándo debemos de usar el velo? Cuando oramos y profetizamos. ¿Por qué lo debemos de hacer? Porque tenemos autoridad, ¿verdad?, sobre nuestra cabeza. Dice 1 Corintios 11:10, dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuándo se debe de usar el velo? Cuando se ora o profetiza, según 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, cuando ora o profetiza, deshonra su cabeza, ¿verdad? Entonces, solo quería leerles esto, que es importante. ¿Por qué la mujer debe de usar el velo? Porque el varón fue criado por Dios y la mujer derivada de él. Fue tomada de una costilla cerca de su corazón para ser amada y cerca del brazo para ser protegida y cubierta. No fue tomada de los pies para que no fuera humillada y no fue tomada de la cabeza para que no ejerciera gobierno. Entonces el Señor, nuestro Padre, ¿verdad?, cuando nos hizo, quiso hacer un equilibrio en ambos para que ni el varón se enseñoreara sobre la mujer, ni la mujer se rebelara en contra del hombre. Entonces, hermanos, de veras, el velo sí es señal de autoridad, pero no para nuestra cabeza, sino que para los ángeles que puedan ministrar nuestra vida. Mira, el tema es bastante extenso, pero lo quise resumir lo más que pudiera. Pero en 1 Corintios 11 usted puede leerlo todo y si tiene alguna duda, pues pregúntale a nuestro pastor, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por el tiempo. Fue para mí una bendición compartir este tema. Que Dios me los bendiga. Amén. Gracias, hermana Norma. Para servirle, hermano Martín. Bueno, ahí está para los que tenían dudas del velo. Vamos a seguir ahí vamos a entrar al tema del discipulado. Como ustedes ya vieron ahí en la invitación, es la paternidad ministerial o del ministro. Entonces, les voy a presentar, o les voy a colocar la presentación ahí. Y solo si me dicen si se mira, ahorita está todo blanco, pero si se mira todo blanco ahí, para saber yo que sí estamos bien. Si me lo dicen por el micrófono sería mejor porque... Se ve blanco, hermano. Sí, se ve todo bien. Gracias. Bueno, entonces ahí está el tema de gracias, hermano. La paternidad del ministro es el tema, ¿verdad? Y todos sabemos que pues los padres de uno pues tienen un papel muy importante en la vida de las personas, ¿verdad? Hay muchos traumas, hay muchos también bendiciones, ¿verdad? O a veces la forma de ser de una persona ya adulta es moldeada por el padre, ¿verdad? Es por cosas que hizo el padre, cosas que le dijo y marcaron a los hijos, ¿verdad? Entonces es muy importante la figura paterna en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar en la paternidad, pero de los ministros, ¿verdad? Que están ahí puestos por Dios y como dice la misma palabra, ministrando nuestras almas, ¿verdad? Pero vamos a tocar un poquito de las demás paternidades que el Señor deja ver ahí en su palabra, ¿verdad? Entonces, para entrar de lleno en 2 Timoteo 3, 1, 2, dice, pero debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, ¿verdad, hermano? Entonces,
estamos en los últimos tiempos, entonces esta palabra es para nosotros principalmente. Y dice que van a ser tiempos difíciles porque los hombres van a ser de cierta forma y empiezan a listar, ¿verdad? Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, etcétera. Pero una de las cosas que dice es que van a ser tiempos difíciles porque los hombres serán desobedientes a los padres, ¿verdad? Bueno, yo que doy, mi trabajo es dar clases a adolescentes y también veo ahí a los niños cuando pasan con sus papás o cosas así, sí me doy cuenta de eso, hermanos, que de veras estamos en los últimos tiempos y en los últimos tiempos los hombres son desobedientes a los padres o deshonran a los padres, ¿verdad? No tienen un respeto por esa figura paterna que el Señor deja en su palabra, ¿verdad? Hasta vemos en las redes sociales videos, ¿verdad? Donde la gente hace bromas y lo que hacen es deshonrar a sus padres y todos se ríen, le dan me divierte, le dan like ahí, ¿verdad? Y entonces vemos eso, ¿verdad? Que definitivamente en los últimos días el enemigo va a querer que la figura de los padres sea completamente pisoteada, ¿verdad? También vemos programas de la televisión, nuestro pastor ha mencionado, ¿verdad? Por ejemplo, programas como Los Simpson, como Padre de Familia y otros programas donde caricaturas y programas y series en donde lo que se hace es una broma de la figura paterna, ¿verdad? Y los hacen ver de una forma que no es el plan original de Dios para los padres, ¿verdad? En Malaquías 4, 5 al 6, dice también, nos habla de los últimos tiempos, dice, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces aquí al mundo, o para el mundo viene esto, ¿verdad? Los hombres, que me imagino no son cristianos, espero que no sean cristianos, van a ser desobedientes a los padres, pero en el Señor, lo que el Señor quiere hacer o el plan de Él es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y no solo biológicamente hablando, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que tenemos padres biológicos, celestiales y del alma, ¿verdad? Em, entonces es importante el tema, hermanos, porque estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Y en los últimos tiempos se habla de paternidad en la Biblia, ¿verdad? De hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y también de que habrán hombres desobedientes a los padres. Amén. Em, y como es un estudio, pues vamos a ver algunas cositas, conceptos, definiciones. Y la palabra padre, me gustó esta definición. Esta es perdón que es que estas ya las puse ahorita hace un ratito, pero la palabra padre, esta es una definición del diccionario de la Real Academia Española, en donde hay varias definiciones de la palabra padre, pero esta fue la que más me gustó porque dice varón con cualidades atribuidas a un padre. O sea, nos da a entender que lo que hace padre a este varón es un conjunto de cualidades que él posee, ¿verdad? ¿Y por qué lo dice de esta manera? Porque en la actualidad sabemos que hay hogares, bastantes hogares disfuncionales, ¿verdad? Que crecen sin la figura paterna del padre biológico. Y entonces puede ser de que un tío tenga las cualidades y que a un tío la persona lo vea como padre, o que a la persona que pues se juntó con la mamá biológica, pues al final termine reconociéndolo o viéndolo como un padre esta persona, o qué sé yo, ¿verdad? Diferentes personas a las cuales una persona, por las cualidades que tiene esa persona para con ese hijo, entonces él termina viéndolo como un padre, aunque biológicamente quizás no lo sea, ¿verdad? Dice que esas cualidades especialmente pueden ser su carácter protector y afectivo, ¿verdad? Esto es lo que dice el diccionario secular, ¿verdad? Acerca de la figura paterna o de qué es un padre. Y hay algunas estadísticas, ¿verdad? Confirmando lo que decían los primeros versículos. En los últimos tiempos, la cosa con la paternidad se va a poner un poquito complicada, ¿verdad? Y aquí está cómo influye en un hijo en la figura paterna si no está. Estas estadísticas, como le digo, estas diapositivas ya las saqué ahorita al final, pero
Enfoque a la familia, se llama la institución, que es una institución cristiana en donde sacaron todas estas estadísticas. Dice que solo en Estados Unidos el 90% de los niños que no tienen hogar o que se fugan del hogar cuando todavía son niños, viene de hogares que no tienen papá, padre varón, ¿verdad? El 85% de los niños con trastornos de conducta, ¿verdad? Que ahora hay un montón de trastornos de conducta, son de hogares sin padre. Imagínense, solo el 15% de toda la gente o todos los niños que tienen trastornos de conducta vienen de hogares normales. El 85% vienen de hogares que no tienen padre, figura paterna. El 63% de los suicidios en jóvenes provienen de jóvenes que nacen en hogares sin padre o no tienen ninguna figura paterna. El 71% de las adolescentes que quedan embarazadas antes de la edad que deberían de tener, porque son adolescentes, vienen de hogares sin padre. El 85% de los jóvenes que están en la prisión vienen de hogares sin padres. Imagínense que el 85% de jóvenes que están en la cárcel en Estados Unidos viene de hogares que no tienen papá. Entonces, vemos que sí hay un poco de influencia en el que hayan nacido sin la figura paterna, en que tengan ciertos problemas de conducta los hijos, ¿verdad? Dice que los hijos de hogares sin padre tienen 4 veces más probabilidad de vivir en la pobreza. Los hijos de hogares sin padre tienen 10 veces más probabilidad de usar drogas. Los hijos de hogares sin padre tienen 14 veces más probabilidades de cometer violaciones. Y los hijos de hogares sin padre tienen 32 veces más probabilidad de irse de la casa cuando todavía son niños, ¿verdad? O adolescentes o jóvenes que no tienen la mayoría de edad. Entonces vemos que sí, ¿verdad? La figura paterna está un poquito desgastada en estos últimos tiempos y afecta mucho a los hijos, ¿verdad? Usted no se va a preocupar por estas estadísticas si usted dice, la gran yo, mi hogar es sin padre, ¿verdad? Por X o Y razón, ¿verdad? Usted no se preocupe, que por eso estamos viendo este tema también, ¿verdad? Dice Mateo 5:48, ¿verdad? Aunque nuestros padres biológicos, al nacer sin estos padres biológicos o sin esta figura paterna biológica, nos pueda suceder eso, el Señor tiene otro plan, ¿verdad? En Mateo 5:48 dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, si no contamos con nuestro Padre biológico, sí contamos con un Padre Celestial, y no solo es nuestro Padre Celestial, que es Dios, pues, sino que encima dice que es perfecto, ¿verdad? Porque a veces también sí tenemos nuestro padre biológico, sí vive con nosotros, sabemos quién es, pero no es perfecto, ¿verdad, hermanos? Este pasaje nos deja ver que los padres terrenales que podemos tener aquí en la tierra, pues son seres humanos, ¿verdad, hermanos? Y eso se los digo porque a veces uno dice, es que mi papá, porque me regañaba mucho, qué sé yo, qué me hacía, o no hacía esto, qué sé yo, pero es que son seres humanos, ¿verdad, hermanos? O sea, igual que nosotros como hijos no somos perfectos también, ¿verdad? Entonces, aquí también no tenemos padres perfectos en la tierra, sino el Padre que es celestial es el que es perfecto, ¿verdad? Entonces sí, podemos tener padres biológicos y no son perfectos, pueda que abandonen el hogar, pueda que, como les digo, nos den malos consejos o un mal ejemplo, qué sé yo, pero sí tenemos un Padre Celestial que es perfecto, ¿verdad? En Salmos 27:10, esta es la versión Dios habla hoy, dice, aunque mi padre, ese es conocidísimo, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaran o me abandonen, tu Señor te harás cargo de mí, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vemos en estos pasajes también es que hay diferentes padres, ¿verdad? Porque ya vimos nuestros padres biológicos, que es obvio, ¿verdad? Aunque vamos a ver un versículo en donde los menciona, pero es obvio que existen porque pues los podemos ver y ahí están, ¿verdad? Si no, no hubiéramos nacido nosotros. Pero también nos deja ver que hay Padre Celestial, entonces hay diferentes padres, ¿verdad? Y también esta versión me gustó porque dice, aunque no tenga padre, aunque me abandone mi papá, mi mamá, tú te harás cargo de mí. Y una de las formas en las que se puede hacer cargo el Señor es que otra persona tome ese lugar, ¿verdad?
primero que él va a tomar el lugar del Padre, ¿verdad? Como Padre Celestial, pero también puede hacer de que otra persona pueda tomar el lugar de nuestro Padre y nosotros, como decía la definición del diccionario, ¿verdad? Por las cualidades, por el carácter protector que ha tenido con nosotros o afectivo o cariñoso con nosotros, podamos ver a esa persona como una figura paterna para nosotros, ¿verdad? Y entonces, basándonos en esto, podemos ver que nosotros somos seres tripartitos, o sea, estamos divididos en tres partes, o sea, somos un solo ser que está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Eso lo miramos en Tesalonicenses 5:23, donde dice que el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces nos dice que nuestro ser está compuesto por espíritu, por alma y el cuerpo. Entonces vemos que, como les decía, es obvio, nosotros tenemos un padre en el cuerpo, un padre biológico. También ya vimos un poco de que tenemos un padre celestial que vendría a ser el padre de nuestro espíritu. Y entonces hoy vamos a centrarnos en los padres del alma, ¿verdad? ¿Quiénes son esos padres del alma? ¿Qué es lo que ellos hacen o deberían de hacer? Eh, y también les voy a dejar una diapositiva, tal vez al final, dependiendo de cómo estemos de tiempo, de cómo nosotros debemos ser como hijos con ellos, ¿verdad? Porque, como les dije, a veces solo decimos, es que mi papá, pero nosotros también tenemos nuestras cositas, ¿verdad? Entonces aquí nos deja un pasaje en donde podemos ver que hay padres del cuerpo y hay padres del espíritu. Dice Hebreos 12:9, además teníamos a nuestros padres carnales, o sea, los biológicos, los del cuerpo, que nos disciplinaban y los respetábamos. No obedeceremos con mayor razón al Padre de los espíritus y viviremos. Entonces vemos que hay un padre del cuerpo o carnal y hay un padre de los espíritus, ¿verdad? Que es el padre de nuestro espíritu. Si es el padre de los espíritus, obviamente es el padre de nuestro espíritu también, ¿verdad? Ok, y también tenemos a nuestros padres del alma con este pasaje. En 1 Corintios 4, 14, 17 está en la versión Dios habla hoy. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos. Este es Pablo hablándole a los corintios, sino para darles un consejo, como a mis propios hijos, dice, pues los amo. Eh, pues aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 instructores, padres no tienen muchos, dice. Padre de ustedes soy yo, les dice Pablo a los corintios, pues les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Así pues les ruego que sigan mi ejemplo, por esto les envié a Timoteo, mi querido y fiel hijo. O sea, también ahí menciona que Timoteo era su hijo en el Señor. Y si estudiamos, obviamente Pablo, perdón ahí por los cohetes, no sé si se oye, pero dice que Pablo obviamente no podía ser el papá biológico de toda la iglesia de Corintios, ¿verdad? Híjoles, están celebrando ahí el Día del Padre también. Bueno, eh, dice que Pablo no podía ser entonces el padre biológico de toda la iglesia de Corinto, entonces es obvio que no era el padre, pero él les dice, padre de ustedes soy yo. Entonces nos deja ver que hay también otro tipo de padres que se vendrían a ser padres de nuestra alma, ¿verdad? O que ministran, o que lo que ministran, o su función principal es ministrar nuestras almas, ¿verdad? Y también menciona que va a mandar a Timoteo, que si también vemos, Timoteo no es biológicamente el hijo de Pablo, ¿verdad? Sino que y lo llama como hijo. Entonces, nuevamente vemos que eh, cumple una función de padre, pero no biológico, sino del alma, ¿verdad? Ok. En Efesios 3, 14 al 15 dice, por todo lo cual me pongo de rodillas ante el Padre, origen de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, estas paternidades que vemos en la Biblia, la del cuerpo, la del espíritu, la del alma, tienen su origen en el Padre Celestial, en Dios, ¿verdad? Dice que Él es el origen de toda paternidad.
Entonces de él provienen y por eso es que merecen respeto y honra, ¿verdad? Aparte de eso, es porque veíamos que el plan del enemigo definitivamente siempre es votar lo que Dios establece, ¿verdad? Y si Dios pone un versículo en donde dicen que el origen de toda paternidad es Él, el enemigo va a querer destruir eso, ¿verdad? Destruir todo lo que provenga de Dios para bendición de nosotros, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces no valoramos esa figura paterna como debería ser de ninguna de las tres formas, ¿verdad? Ni la del cuerpo, ni la del espíritu, ni la paternidad del alma, ¿verdad? Pero vemos que el origen de esas paternidades o de toda paternidad, o sea, hay varias, es el Padre, ¿verdad? Tanto en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Pero ahí surge la pregunta, ahí me surgió a mí la pregunta, pero entonces, ¿qué hay? ¿Paternidades en el cielo o cómo está la cosa? ¿Será que tenemos varios padres ahí en el cielo? ¿Cómo estará ahí el asunto? Porque dice de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra, pero el siguiente pasaje nos va a aclarar que no, que en el cielo solo es uno y en la tierra entonces es donde podemos tener varios, ¿verdad? Em, Dice aquí Mateo 23:9. Bueno, antes de ver, de aclarar vamos a ver Mateo 23:9, porque en estos dos pasajes surgen así como preguntas o incógnitas, ¿verdad? Acerca de la paternidad. En Mateo 23:9 dice, y no llamen a nadie su padre en la tierra, porque su Padre que está en los cielos es uno solo. Entonces aquí surge la pregunta, bueno, y entonces, ¿en qué quedamos? Si aquí dice que a nadie le digamos Padre en la tierra, ¿por qué estamos diciendo? Porque hay pasajes que dicen que perdón, que tenemos padres carnales, ¿verdad? Entonces no le podríamos llamar papá a nuestros papás biológicos, ¿verdad? Y porque aquí Pablo dice, Padre de ustedes soy yo, ¿verdad? Si la Biblia dice que a nadie llamemos Padre en la tierra, porque su Padre que está en los cielos es uno solo. Entonces, para aclarar esto, tendríamos que ir un poquito a profundizar en el significado real de las palabras que se utilizan en este pasaje. Y al estudiar las palabras, esa palabra en la tierra, dice que es la palabra 19:9, que es epi, y su significado es superposición, o sea, es ponerlo súper arriba de algo, ¿verdad? O mucho más encima de algo, ¿verdad? O arriba de algo. Dice superposición de tiempo, o sea, sería mucho antes o mucho después, no antes, sino, por eso dice súper, o sea, mucho antes, ¿verdad? O mucho después. De lugar, es lo que les decía, sobre algo, orden, etcétera, ¿verdad? También puede significar sobre, encima, arriba y fuera. Entonces ahí ya nos da otra idea, porque entonces esto lo que quiere decir es no llamen a nadie su padre fuera de la tierra o arriba de la tierra, ¿verdad? Y si estudiamos esa palabra tierra, no significa, bueno, sí, uno de sus significados es suelo, pero nos lo amplía más, porque no solo la tierrita que nosotros machucamos, sino significa globo terráqueo o terrenal, ¿verdad? Es la palabra 1093, G, así está ahí en el diccionario, que significa suelo, pero también globo terráqueo terrenal. Entonces, si ya armamos con estas definiciones el versículo, más o menos nos quedaría así. Mateo 23:9. Y dice, y no llamen a nadie su padre fuera del globo terráqueo, ¿verdad? Ahí sí ya nos lo deja bien claro, ¿verdad? Porque su Padre que está en los cielos es uno solo. Entonces, este versículo no se está refiriendo así, aquí les puse estas figuritas, ¿verdad? No se está refiriendo a lo que está encimita de la tierra nada más, pero que siempre está como machucando la tierra, ¿verdad? Porque ahí podría entrar una persona, una planta, un animalito, qué sé yo, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo afuera del globo terráqueo. Entonces, ¿qué está afuera del globo terráqueo? Ya están cuestiones celestiales, ¿verdad? Entonces, básicamente, si nos miramos acá, podríamos decir que lo que nos está diciendo y basándonos en cómo eran las costumbres de antes, nos está diciendo no le llamen al sol Dios, ¿verdad? O Padre, no le llamen a las estrellas Padre, no le llamen a la luna
padre, sino que el Padre, y aquí lo recalca nuevamente porque dice, porque Padre que está en los cielos es uno solo. Ahí le da mucho mayor sentido a la última frase también, ¿verdad? Prácticamente nos está diciendo, no le llamen a nadie su Padre en los cielos, ¿verdad? Porque su Padre que está en los cielos es uno solo, ¿verdad? Que es Dios. Entonces ese pasaje era bueno aclararlo porque es uno que causa un poquito de controversia, ¿verdad? Em, ya no les contesté ¿verdad? Ustedes, yo me acuerdo que había puesto un versículo donde contestaba este otro. Em, bueno, no, este mismo nos contesta, ¿verdad? Que en los cielos solo tenemos uno solo, un Padre nada más, ¿verdad? Que es Dios. Entonces aquí cuando se refiere a toda paternidad, se refiere a la celestial, que es una, y a la terrenal, que pueden ser varias, ¿verdad? Porque ahí vemos que puede ser que alguien nació sin o creció sin su padre biológico, pero pueda tomar la figura de un padre, un familiar o otra persona, o las adopciones también, ¿verdad? Em, o también estamos hablando de padres del alma, ¿verdad? Serían los ministros que nos están cubriendo. Vemos algunos ejemplos, ahorita sí ya nos vamos a empezar a centrar en padres del alma, ¿verdad? Que son ministros del Señor, no padres biológicos. Ejemplos en el Antiguo Testamento de padres del alma, tenemos a Saúl y a David, ¿verdad? Saúl como padre, David como hijo. En 1 Samuel 24:11, aquí está hablando David, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estaban bueno, Saúl lo quería matar a él? Y él se encuentra a Saúl y tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hace. Y entonces él le dice, y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, etcétera. Solo por cuestión de tiempo no lo voy a leer todo, pero lo que me interesa es lo que está ahí resaltado, ¿verdad? Que David se pronuncia o le habla a Saúl y lo que le dice es Padre mío, ¿verdad? Entonces David veía a Saúl como un padre, ¿verdad? Y obviamente Saúl no era el padre biológico de David. Entonces, lo más que nos queda hacer es que sea un padre del alma, ¿verdad? O un padre espiritual, o él lo veía como una figura paterna, ¿verdad? Y también este pasaje nos deja ver, puse solo algunos ejemplos y los ejemplos los puse porque quiero también resaltar cositas de esta relación entre padre e hijo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta podríamos resaltar que definitivamente los padres terrenales, nuevamente repito, no son perfectos, ¿verdad? ¿No? Porque Saúl no era un padre perfecto para David, lo quería matar. Sin embargo, David no le pagaba mal por mal, como dice la Biblia, sino que él le pagaba bien por mal. Tuvo la oportunidad de él matarlo y no lo hizo, ¿verdad? Y le dice, mira, tuve la oportunidad y no lo hice para que veas que yo no estoy peleando contigo, ¿verdad? Entonces, vemos entonces que los padres puede que nos toque un padre perfecto, uno que tenga ciertas, bueno, perfecto solo Dios, ¿verdad? Pero pueda que tenga menos defectos, sintamos nosotros, y pueda que sintamos que tenga muchos defectos, ¿verdad? Pero nos está dejando ver este pasaje que en la tierra no vamos a tener padres completamente perfectos, solo Dios, ¿verdad? Bueno. Tenemos otra relación de padre e hijo que no son biológicos, sino que vendrían a ser del alma, sería José y Faraón, ¿verdad? En Génesis 45:8, la verdad, este sí no lo había visto yo, ¿verdad? Pero estudiando el tema, vi este pasaje, dice, ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Aquí está José hablándole a sus hermanos, ¿verdad? Cuando se los encuentra. Y le dice, y Dios, él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa. Obviamente José no era padre biológico del faraón, ¿verdad? Definitivamente. Pero entonces era un padre del alma, o que estaba ayudando con ciertas funciones. Entonces, una de las cosas con lo cuales nos puede ayudar un padre del alma, acordémonos que el alma incluye sentimientos, emociones, pensamientos, ¿verdad? Es a administrar nuestra casa, ¿verdad? O a administrarlo o a gobernar lo que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Nos ha dado.
Aquí Faraón tenía mucha bendición y prosperidad, o tuvo años de mucha prosperidad material, y José, con la revelación que el Señor le había dado, le ayudó a administrar eso, ¿verdad? Lo material inclusive. Imagínense una de las cosas que podría hacer el padre del alma, ¿verdad? Ayudarnos a administrar lo material, obviamente aconsejándonos, instruyéndonos, guiándonos acerca de las decisiones que debemos tomar con lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y también nos ayuda a gobernar nuestra casa o administrar nuestra casa, ¿verdad? Dándonos consejo, ¿verdad? Tenemos un servicio familiar en donde se nos da consejo de cómo gobernar muchas veces en nuestros hogares, en el caso de los padres, ¿verdad? O cómo comportarnos en nuestras casas. Bueno, eh, eh, siguiente relación de padre e hijo que no es biológica y que muestra la Biblia está entre Elías y Eliseo. En Segunda de Reyes 2:12, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice: Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores, mientras desaparecían de su vista, y rasgó sus vestiduras o rasgó su ropa en señal de angustia. ¿Verdad? Entonces vemos que aquí Elías no era el padre biológico de Eliseo, pero Eliseo, cuando en su angustia vio partir a Elías, ¿verdad? En carros de fuego, definitivamente se debe haber asustado, hermano. O sea, si ustedes miran que a su papá se lo están llevando unos carros de fuego, o a alguien que ustedes quieren mucho, aman mucho, se lo está llevando enfrente suyo unos carros de fuego, por más que ya Elías le había avisado a Eliseo que de repente venían por él, de plano que se asustó, ¿verdad? ¿No? Entonces dice que en su angustia, eh, no menciona la Biblia que antes Eliseo le había dicho padre, ¿verdad? A Elías, pero en su angustia, ¿verdad? Sacó lo que había en su corazón, ¿verdad? Cómo veía a Elías en su corazón. Entonces le gritó: Padre mío, ¿verdad? Entonces, esto nos deja ver que muchas veces es hasta en la angustia que nosotros vamos a reconocer esa figura, ¿verdad? Y también nos habla que el padre deja un legado, el padre del alma dejó, así como el padre biológico también dejó un legado muchas veces sin querer, inclusive. Por ejemplo, uno dice: aquel camina igual que su papá, o las mismas mañas, o los mismos mates, o hace lo mismo que su papá, ¿va? Y tal vez el otro sin quererlo imitar, ¿verdad? Pero van dejando un legado, ¿verdad? Y lo mismo en cuanto a los padres espirituales. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces pasan hermanitos a predicar en zona 5 y usted los mira, los oye y las mismas frases, palabras, se suben el pantalón igual que el apóstol, ¿verdad? O se aclaran la garganta igual que el apóstol, ¿verdad? Entonces van dejando un legado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hijo va detrás de él, así como Eliseo no dejaba a Elías, y van detrás de ellos, detrás de ellos, detrás de ellos. Se les va pegando esa unción, ¿verdad? Se les va pegando lo mismo que hacían los padres. Si usted ha tenido la oportunidad de escuchar prédicas del apóstol Otoniel Ríos Paredes, si usted solo lo escucha y no mira y no sabe quién está predicando, es casi seguro que usted diga: es hermano Sergio. Voy a escuchar a hermano Sergio, y no, porque hasta la voz, el timbre de voz y todo, muy parecido a hermano Sergio, ¿verdad? Entonces van dejando un legado, ¿verdad? Van dejando un legado a estos siervos y ministros. ¿Por qué? Porque son padres de nosotros, y de estar escuchándolos, viéndolos, oyéndolos, siendo ministrados, nos van dejando ese legado, ¿verdad? Ejemplos en el Nuevo Testamento, tenemos a Pablo y a Timoteo en 1 Corintios 4:17. Dice: por esta razón os he enviado. Aquí principalmente vamos a ver a Pablo, que en el Nuevo Testamento es como que papá de muchos, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? O padres del alma, ¿verdad? Entonces, tenemos a Pablo con Timoteo. Aquí Pablo se refiere a Timoteo y le dice: por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Entonces vemos que Timoteo era considerado por Pablo como su hijo amado, ¿verdad?
y lo envía. Entonces, una de las cosas que hacen los padres del alma es que nos pueden enviar, así como a mí ahorita me dieron el susto, ¿verdad? Y me enviaron. Entonces hay que estar preparados ahí porque de repente nos envían y tenemos que estar ahí prestos y dispuestos, así como lo estuvo Timoteo como hijo, ¿verdad? Nos pueden enviar algún privilegio, a orar por alguien, a ministrar a alguien, ¿verdad? A qué sé yo, ¿verdad? A servir de alguna u otra forma. Y tienen esa característica los padres, ¿verdad? Nos pueden enviar de parte de Dios a realizar alguna obra o algún privilegio del Señor, ¿verdad? Tenemos a Pablo y a Tito, ¿verdad? Tito 1:4 dice: a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Entonces vemos que Pablo era padre espiritual o del alma de Tito, ¿verdad? Lo veía como un hijo. Y vemos también que tenían la misma fe. Entonces, una de las cosas que como padres e hijos tenemos que compartir, padres del alma, es la misma fe, ¿verdad? Tener una fe que comparten, ¿verdad? O alcanzar, tal vez, las cosas que el padre va alcanzando, ¿verdad? Ya tenían esta misma fe en común o que compartían, ¿verdad? Vamos al siguiente por tiempo, vamos a ir más rapidito. Dice Pablo y Onésimo. Es Filemón 1:10. Yo voy a revisar a qué horas me dijeron ustedes. Para ver cuánto me queda. Ahí está. Bueno, Pablo y Onésimo, Filemón 1:10. Esta es la nueva traducción viviente. Dice: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Entonces lo miraba como un hijo a Onésimo, aunque no era su hijo biológico. Entonces, podemos decir ahí que era una paternidad espiritual o del alma. Y dice: me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel, ¿verdad? Entonces ellos se conocieron ¿en dónde? En la cárcel, ¿verdad? Entonces los padres del alma, muchas veces como le pasó, les decía con Eliseo, ¿verdad? Es en los momentos difíciles donde quizás hemos oído al ministro, lo vemos como un pastor, pero en los momentos difíciles, cuando vemos que esa persona está ahí para nosotros, orando, intercediendo, aconsejándonos, fortaleciéndonos, empezamos a ver a esa persona como un padre, ¿verdad? Em, y a mi hijo Onésimo me convertí en su padre en la fe mientras estaba aquí en la cárcel, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al otro por tiempo, si no, sigamos. Bueno, algunas características de los padres del alma. ¿Verdad? Vamos a ver en Pablo, porque vimos que en el Nuevo Testamento solo pusimos a Pablo como ejemplo, porque él es como del que hay más en la Biblia, de dónde sacar, por todas las cartas que él escribió, ¿verdad? Entonces, imagínense que solo voy a poner características que yo logré observar o logré encontrar o investigar en primera y segunda de Timoteo, o sea, solo entre la relación de Pablo como padre con Timoteo como hijo, ¿verdad? Solo ahí. Pero si ustedes siguen leyendo las cartas de Pablo, ahí pueden encontrar un montón más, ¿verdad? A mí solo me dio tiempo de revisar primera y segunda de Timoteo y solo ahí hay bastante. Y hay algunas características que no las coloqué tan bien o que no encontré por el tiempo, ya no me dio tiempo como de ponerme a meditar como qué podríamos decir qué característica está cumpliendo ahí Pablo con Timoteo, pero hay muchas, ¿verdad? Entonces solo vamos a ver algunas. Número 1, los padres del alma bendicen, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:2, esta es la Nueva Biblia Viva, dice: a Timoteo, mi amado hijo, y lo empieza a bendecir en esa carta, ¿verdad? Que Dios el Padre y Jesucristo nuestro Señor derramen en ti su gracia, derramen en ti su misericordia, derramen en ti su paz, ¿verdad? Entonces bendicen, ¿verdad? Acuérdense que bendecir es decir bien de alguien o desearle el bien a alguien. Entonces él le desea que el Señor lo llene, le derrame su gracia, su misericordia y su paz, ¿verdad? Y creo que ahorita yo creo que si bueno, a mí sí se me vino a la mente en este pasaje especialmente nuestro pastor, porque yo cuando estoy tocando lo miro cuando está bendiciendo a los hermanos del altar y él bendice con ganas, ¿verdad? A la gente, a los hermanos, ¿verdad? Entonces, bendicen los padres espirituales o del alma, bendicen a los hijos.
En 1 Timoteo 3:15 y 1 Timoteo 1:3 podemos ver que también guían. Nos dicen por dónde conducirnos o por dónde irnos, a dónde quedarnos, ¿verdad? Nos pueden dar esa guía también. Dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse, cómo debe conducirse uno, dice, ¿verdad? Entonces nos da una guía. En 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Entonces lo dirige, lo guía a dónde ir, a dónde no ir, a dónde quedarse, ¿verdad? Entonces los padres del alma te pueden guiar, ¿verdad? En tu vida espiritual. Bueno, vamos a seguir por cuestiones de tiempo, perdonen. Dice que también cuidan y aconsejan. Los padres del alma nos cuidan y nos aconsejan. En 1 Timoteo 4:16 vemos que aquí le da un consejo Pablo a Timoteo, y hay más versículos donde Pablo aconseja a Timoteo, pero yo solo quise poner uno, ¿verdad? Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en esas cosas, porque haciéndolo vas a asegurar la salvación tanto para ti como para los que te escuchen, ¿verdad? Entonces le da un consejo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la enseñanza, y deseándole siempre el bien, ¿verdad? Porque así vas a asegurar la salvación para ti y para los que te escuchan, ¿verdad? Les da un consejo. En 1 Timoteo 5:23, imagínense, en este también se me vino mucho nuestro pastor a la mente, porque como él es doctor también, ¿verdad? Dice que Pablo se preocupaba tanto de Timoteo que hasta de su salud, ¿verdad? Entonces andaba ahí cuidándolo hasta en lo más mínimo. Dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, dice. Sí se nota como que el amor, ¿verdad? Que le tenía a Timoteo, ¿verdad? Casi le podría yo agregar, ay, tomate un poquito de vino por tu estomaguito, mijo, ¿viste? Y de tus frecuentes enfermedades, ¿verdad? Entonces, los padres del alma también te cuidan, te aconsejan, ¿sí? En 1 Timoteo 1:18, la Nueva Traducción Viviente, dice que también instruyen y te equipan. Dice Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones. Entonces ahí le da una instrucción, ¿verdad? Las instrucciones, no sé si usted como varón ha intentado armar un mueble que le viene desarmado, ¿verdad? Y uno dice, tira el instructivo, ¿verdad? Donde están todas las instrucciones que hay que seguir para llegar a armar el mueble, ¿verdad? Y uno lo tira por ahí y dice, no, yo lo voy a hacer solo, esto está fácil, ¿verdad? Y creo que las esposas, hasta en las series, películas y caricaturas sale eso, a las esposas le dicen, lee el instructivo y nada, ¿verdad? Después la esposa va viendo cómo el sillón queda pura refri, ¿verdad? O puro ropero. Pero entonces nos da instrucciones, nos da los pasos muchas veces a seguir para alcanzar ciertas cosas, ¿verdad? Nos puede dar esas instrucciones. Y también nos equipan, sigue diciendo este pasaje, espero que estas instrucciones te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor, ¿verdad? Entonces nos equipan para las batallas, ¿verdad? Nos van dando lo necesario para que nosotros podamos enfrentar las batallas que puedan venir. También interceden, 2 Timoteo 1:3, dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de quien sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, ¿verdad? Entonces, sin cesar, dice, de noche, de día, cuando ellos oran, se acuerdan de nosotros y interceden por nosotros. Amén. Seguimos en 1 Timoteo 1:3-4, dice que también, como vimos que pueden enviar, ¿verdad? Hablábamos un poco de eso, pueden delegar, ¿verdad? Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos. Entonces aquí estaban delegando a Timoteo para instruir a algunas personas acerca de algunas cosas, y todavía le recalque y le dice, así te lo encargo, ¿verdad? Te lo encargo. Entonces le da esa delegación, le da esa misión y lo manda, ¿verdad? A Timoteo. Entonces te pueden delegar, como dijimos, algún privilegio, orar por alguien, servir en alguna cosa, ¿verdad? Ahí en la iglesia. Nos enseñan en 2 Timoteo 3:1-2, dice, pero debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, y le empieza a enseñar lo que debe saber, ¿verdad?
que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, etcétera, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta ahí, pero nos enseñan lo que tenemos que saber, en especial, como dice aquí, para estos últimos tiempos que son difíciles, ¿verdad? Creo que ahí también nos podemos hacer memoria de bueno, en todas, pero hay algunas como que se marcan más. También nuestro pastor nos enseña lo que debemos de saber para estos últimos tiempos, ¿verdad? Nos exhortan, y al exhortar estamos hablando, yo busqué esa palabra exhortar, ¿verdad? Porque a veces la oímos, pero no la tenemos muy clara qué significa. Y es decirle algo a alguien, pero a lo que hace énfasis es al tono de voz, ¿verdad? Por eso viene de la palabra como exhortar, como de exaltarse, ¿verdad? Decirlo de forma exaltada, ¿verdad? Entonces, le puse a exhortar, pero básicamente es como que también nos puede regañar, ¿verdad? También nos pueden regañar los padres del alma, ¿verdad? Como los padres biológicos, ¿verdad? Entonces acá esta versión de la Biblia pone como título que esto que le va a decir a Timoteo es una exhortación. O sea, se lo va a decir con un tonito un poquito arriba, ¿verdad? Le dice, pero tú, y inclusive hasta dice, oh hombre de Dios, ¿verdad? Uno no va a decir, oh hombre, sino dice, oh hombre de Dios, ¿verdad? Huye de estas cosas. A ver qué anda haciendo Timoteo, que le dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos, ¿verdad? Entonces también nos exhortan, a veces nos van a jalar las orejas también un poquito. Nos afirman en 2 Timoteo 1, 5 al 8, a veces también vienen momentos difíciles y viene el desánimo en nuestras vidas. Y el padre espiritual, como hizo acá Pablo, le dice, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, te recuerdo que tú tienes un don de Dios, ¿verdad? Y le dice que el Señor no nos ha dado, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio. Saber qué estaba pasando Timoteo, y Pablo se encargó de afirmarlo, ¿verdad? Nuevamente, de animarlo, ¿verdad? Recordándole lo que Dios le había dado, ¿verdad? Que le había dado un don y le había dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Entonces también nos afirma en los momentos donde quizás las situaciones de la vida o las burlas o qué sé yo, nos bajan un poquito el ánimo, ¿verdad? Y como les decía, este solo se los voy a poner, no sé si le quiere tomar foto o lo quiere anotar, pero lo voy a pasar rapidito por el tiempo. No solo es de los papás, no solo es de recibir como hijo de los papás, ¿va? Y recibir y si no recibo una de las cositas que dijo el hermano Marlon, entonces ese pastor no, o ese padre del alma no está cumpliendo, ¿va? Porque ya vimos primero que no son perfectos, ¿verdad? Pero están en proceso también. Y nosotros también como hijo, también solo basándome en Timoteo, así como solo nos basamos como padre en Pablo con Timoteo, solo basándome en Timoteo como hijo de Pablo, podemos ver que tuvo esta evolución o tuvo estas características, ¿verdad? Fue discípulo, lo vemos en Hechos 16, 1 al 2. También era un ayudante para Pablo, Hechos 19, 22. También era un compañero, un acompañante para Pablo, ¿verdad? Lo andaba acompañando a donde quiera que iba. Fue un colaborador, o sea, colaboraba. Ojo ahí porque aquí es el termómetro de nosotros. Agradezcamos que nos lo vamos a pasar rapidito. Entonces, vayamos haciendo un checklist, ¿verdad? Soy discípulo, ahí tengo 7 de 10, ¿verdad? O qué sé yo. Ayudo al Padre del Alma. Soy un buen compañero, lo acompaño. Soy colaborador, ¿verdad? Soy como un hermano, ¿verdad? Que el hermano, ya vieron que hay amigos que son más que hermanos, dice ahí la Biblia, ¿verdad? Soy un soldado, ¿verdad? Estoy ahí en las buenas y en las malas, a lo que venga a batallar, ¿verdad? Soy un siervo, sirvo ahí. Y hasta alcanzar Timoteo al final, después de pasar por todo esto, llegó a ser reconocido por Pablo como su hijo amado, ¿no? Así como, aquí no quiero atreverme a decir qué tipo figura de padre con Jesús, pero
es muy llamativo que mencione las mismas palabras, ¿verdad? Como cuando el Padre le dice a Jesús, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Em, entonces llegó Timoteo a esa estatura, ¿verdad? Con Pablo, con su padre del alma. Y ya, para terminar, unos versiculitos nada más y empezamos con las... Aunque mejor sin meterlo porque así no hay preguntas. Dice Primera de Juan 4:20, dice, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, dice esta versión. Porque si no amamos al hermano, a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver. Entonces, este es un principio que si lo aplicamos con esto de la paternidad, podríamos decir, si no amamos a los padres que podemos ver, ¿verdad? Mucho menos vamos a decir que podemos observar o amar a Dios como un padre, ¿verdad? Como un padre. ¿Por qué? Porque a veces tenemos, por eso les dije que el origen de la paternidad es Dios, que el único padre perfecto es Dios, porque muchas veces tenemos dañado, ¿verdad? Nuestro corazón por lo que nuestros padres terrenales nos hicieron, y entonces se nos dificulta entonces ver a Dios como un padre, ¿verdad? O no sabemos, pensamos que como nuestros padres fueron malos y es la única figura paterna que tenemos o que hemos experimentado, pensamos que Dios es igual, ¿verdad? Entonces, o nos cuesta ver en realidad cómo es, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? El poder perdonar y el poder llegar a amar a los padres que tenemos acá en la tierra, ¿verdad? El padre espiritual, el padre eh, biológico, ¿verdad? Para que entonces podamos alcanzar a ver a Dios como Padre y amarlo como amamos a nuestros padres acá también, ¿verdad? O más todavía, ¿verdad? Ok, otro pasaje es que una de las funciones, una de las cosas que hacen los padres es bendecir, ¿verdad? Aquí Jacob, aquí vemos la bendición del padre biológico. Jacob se acerca a Isaac e Isaac lo bendice, ¿verdad? Y dice, y bendijo a su hijo diciendo, y lo empezó a bendecir, ¿verdad? Entonces el padre biológico, por si hay padres biológicos aprovechando, bendigan a sus hijos, ¿verdad? Bendígalos ahí, pero si los puede escuchar el mejor, ¿verdad? Y también ya vimos que el Padre Espiritual, una de las cosas que hace es que bendice, ¿verdad? Lo vimos con Pablo, que derrama o declara una bendición para Timoteo, ¿verdad? Le declara que el Señor derrame su gracia, que el Señor derrame su misericordia, que el Señor derrame su paz sobre él, ¿verdad? Entonces hay bendición del Padre terrenal o biológico, hay bendición del Padre espiritual o del alma, y hay bendición del Padre celestial. Y esa es mejor, ¿verdad? Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, aquí también para que no se me sienta mal, ¿verdad? Si a usted, como no conoció a su padre, no tuvo la oportunidad que su padre biológico lo bendijera, si usted ha sentido, aún no se le ha revelado, porque esto no es impuesto, ¿verdad? No se le ha revelado o no ve aún como su padre espiritual, entonces no siente que lo esté bendiciendo un padre espiritual. Pues aquí el Señor abarca todo, porque nos dice que Él nos ha bendecido como padre con toda bendición, ¿verdad? Entonces eso abarca la bendición del padre biológico, eso abarcaría la bendición del padre espiritual, ¿verdad? Y la bendición de Él también, ¿verdad? Entonces, solo para terminar ahí, quería terminar con ese pasaje y con esa reflexión y vamos a las preguntas. Solo le voy a pedir un favor o a darle unas indicaciones con las preguntas en esta ocasión que no está nuestro pastor, ¿verdad? Con las preguntas vamos a ver cómo me va a mí, pero el pastor también delegó aprovechando que son mis papás, a los ancianos de la iglesia, que serían mi papá y mi mamá. Entonces ellos me van a apoyar ahí también con las preguntas y a ver cómo nos va. Si no pudiéramos contestarle su pregunta, pues le pediría yo de favor que lo anotara en un papelito y que se lo pasara a su padre del alma, ¿verdad? Para que él le pueda contestar mejor, ¿sí? Em,
Pero vamos a intentar, ¿verdad? Igual si la respuesta no le convence, quédese ahí con la espinita y se lo pasa ahí a su padre del alma para que él termine ahí de contestar o le amplíe un poquito más, ¿verdad? Ok, haciendo esa salvedad para que tengan misericordia. Ah, y lo otro es que del tema ustedes, porque cuando he escuchado discipulados, a la gran empiezan a preguntar ahí de unas cosas que solo el pastor podría contestar, ¿va? Entonces, si tienen preguntas del tema, amén, podríamos intentar ahí con la ayuda de Dios contestarlas, amén. Sabino tenía primero la mano levantada, entonces vamos a ver primero la palabra. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Pues la verdad que dudas no tengo, sino que como cosa real el teléfono levantó la mano, ¿va? Pero bueno, solo quiero decirle que estuvo muy bueno el tema. Sinceramente me gustó bastante que nos expandiera más qué significa ser un hijo y qué significa ser un padre para nuestro pastor, ¿verdad? Como muchos no tenemos ese hábito de llamarlos padres, pero otros solo lo dicen por quererlo decir, ¿verdad? Pero en realidad uno tiene que tener el conocimiento de saber por qué lo dice, ¿verdad? Solamente quería aportar eso. Amén. Sí, por revelación y conforme el Señor lo vaya poniendo en el corazón de cada quien. Y, ¿verdad? No como vimos con Eliseo, ¿verdad? Eliseo, si miramos, nunca le dijo padre a Elías, nunca le dijo, pero él en su corazón sí lo miraba así. Y cuando vio que se lo llevaban, ahí sí le dijo, padre mío, padre mío. Entonces, no es necesario, o sea, no es una ley decirle padre, ¿verdad? Pero en el corazón de cada uno, pues probablemente ya el Señor ya le ha dicho que sí, vaya, uno lo siente en su corazón, ¿verdad? Aunque uno no lo diga, padre, ¿verdad? Porque tal vez por costumbre a uno se le dificulta o no tiene ese hábito, ¿ah? De decirlo así. Hermana Elena y hermana Ana, no sé quién de las dos. Las dos. Amén, hermanito. No tengo preguntas, te especificó bien, muy bonita la enseñanza y pues el Señor habla a través de su palabra, ¿verdad? Y qué bien lo usó bastante y estamos bien contentos para decirle eso. Todo está bonito, hermano, bien entendible. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Sí, hermanito Marlon, el Señor le bendiga. Pues también quería decir casi lo mismo. Que muy preciosa la enseñanza, la verdad de que muy, muy bonita explicada. Y pues algo que quería compartir era que también depende de nosotros como hijos, ¿verdad? Porque queremos recibir, pero tal vez no estamos como para dar, o sea, solo queremos recibir las buenas características de nuestro Padre, pero no queremos dar nosotros como hijos, ¿verdad? Y pues gloria a Dios por esta preciosa enseñanza que la verdad muy, muy linda, muy edificante y que el Señor lo bendiga. Gracias, hermana. Ajá, mi mamá ya sabía que... No, hermanos, solo sí, yo siento que estuvo bastante bien explicada, no porque sea Marlon, ¿verdad? Pero sí, hasta yo lo entendí más con los ejemplos que él puso, ¿verdad? De todo lo que él sacó. Yo siento, hermanos, que nuestro pastor, yo viendo, ¿verdad? Todos los ejemplos, digo yo, nuestro pastor reúne muchas de las cualidades o tal vez todas de las cualidades que ahorita nosotros estudiamos. Y yo creo que lo que debemos de pedirle al Señor es amarlo, amar a nuestro pastor como amamos a nuestro padre biológico, ¿verdad? Porque nosotros con nuestro padre biológico, al menos yo ya no lo tengo desde hace años, pero yo lo amé, yo lo respeté, lo honré. Entonces, pienso yo de que de la misma manera podemos llegar a amar a nuestro pastor, ¿verdad? A ese padre del alma de que nos instruye, que nos consuela, que nos aconseja, que nos enseña. Y creo que el amor es el que hace eso en nosotros, en que nosotros lo podamos ver como un padre, ¿verdad? Como un padre del alma.
porque ellos velan por nosotros. Yo siento que nuestro pastor es muy de oración, ¿verdad? Él ora. Él, yo lo veo, él está preparando y hay veces se queda y se pone a orar y yo digo, él está allí preparando su tema, pero está pidiéndole al Señor la dirección, pidiéndole al Señor que Él sea el que dé la palabra, ¿verdad? Entonces yo pienso, hermanos, de que una de las maneras en el que nosotros, como decía mi hijo, ¿verdad? No es que nosotros vayamos a estarle diciendo, ay, que padre, o que tal vez no lo podemos hacer, ¿verdad? Como hermanos que sí lo hacen. Yo no estoy diciendo que está mal, pero si no lo hacemos, pero que lo sintamos y que lo demostremos, no tal vez con nuestros labios, pero sí con nuestras actitudes, con nuestro proceder hacia Él, con nuestro amor, nuestro respeto, ¿verdad? Y todo lo que decía, ¿verdad? Todo lo que llenó Timoteo, ¿verdad? Ese llenar todas esas cualidades como hijos, ¿verdad? Y llegar a ser esos hijos amados. Hay un versículo que yo anoté. Perdón, hermanos, que voy a agarrarlo. Es que quería leérselos. Pensé que Marlon lo iba a leer, pero no lo leyó. Y es en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para nosotros. O sea, ese versículo nos habla a nosotros, ¿verdad? Que ellos hagan lo que Dios les ha mandado a hacer, porque es Dios el que lo envió a nuestra iglesia. Entonces, pidámosle a Dios que lo amemos, sentir amor por Él, porque cuando uno ama, cuando uno da ese amor, uno respeta y uno recibe. Porque como decía, ¿verdad? El versículo, si no amamos a ese Padre que está ahí dándonos la palabra, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos, ¿verdad? Porque es por fe que estamos nosotros amando al pastor que nos instruye, que nos aconseja, que nos dirige y todo lo que dijo, ¿verdad? En la enseñanza. Que Dios les bendiga, hermanos. Vale. Bueno, y antes que se arrepientan, mejor oramos, ¿no? No, ahí está hermana Claudia. Adelante, hermana Claudia. Amén, Dios les bendiga, buenas noches. Bien lindo el tema, muchas gracias, hermano Marlon, que el Señor lo siga usando. La verdad es de que a mí mi experiencia anterior, tal vez solo quiero tocar ese pasado porque ya es pasado, como dice la palabra, y que no recordemos, ¿verdad? Aquellas cosas. Y creo que en realidad solo quiero tocar ese tema porque yo viví primera y segunda de Timoteo, ¿verdad? Una persona que, pues la verdad es de que yo le amaba y le respetaba como una cobertura, como un padre, ¿verdad? Yo sí le veía así, pero conforme fue pasando el tiempo yo me di cuenta que él no me veía así a mí, ¿verdad? Y yo traté de ser siempre de bendición, pero en realidad el enemigo lo usó, ¿verdad? Porque son esas personas que dice primera y segunda de Timoteo, que yo aconsejo que lo leamos porque yo nunca lo había leído detenidamente. Y ahí dice qué clase de personas son estas personas que van a salir en estos tiempos, que al principio usted tocaba el tema, ¿verdad? Y yo más que todo el aconsejar a mis hermanos, porque sé que también hay hermanos pequeños, yo me siento aún pequeña, ¿verdad? Pero no quisiera que alguien se aprovechara de mis hermanos aconsejándolos fuera de nuestro ministerio. Por eso es bueno aconsejar de que no busquemos algo más fuera de, ¿verdad? Porque hay personas que sí están haciendo una labor mala, ¿verdad? Que quieren hacerle daño a las ovejas del Señor, que se hacen dueños, pero son pagados porque ellos lo que buscan es el dinero, ¿verdad?
Pero cuando viene una cobertura como la que tenemos, hablando de nuestro apóstol primeramente, que es el que nos cubre, y de nuestro amado pastor, se siente una autoridad paternal, algo que le dice a uno, padre, ¿verdad? Aunque uno tal vez por su experiencia de vida le cueste decirle padre, ¿verdad? Y es a veces así como que algo lo detiene a uno, pero yo en lo personal le he pedido al Señor amarlo así, con ese mismo amor, porque si el enemigo quiso dañar esa paternidad en mi vida, mi Señor la está restaurando al haber llegado ahí a nuestra iglesia, ¿verdad? Y darme cuenta que tengo grandes padres y grandes hermanos como lo son ustedes, para mí es como tener un escudo, ¿verdad? Que lo hace sentirse a uno mucho más seguro de lo que uno ya se sentía, ¿verdad? Porque el enemigo a veces trata de detener nuestro caminar, pero para mí es como que me inyectó el sentirme más segura, más protegida, más amada como hija, protegida con un padre que me ama, que me protege, que me cuida, y que también tengo hermanos. Tal vez que no son como los de José, ¿va? Que los de José sí estaban bien duros, pero tengo hermanos que me aman y yo me he sentido amada, y créanme, hermanos, que más que todo a mis hermanos, ¿verdad? Que están escuchando el tema, que hay que leer la Biblia, hay que leerla, hay que ver por qué el enemigo quiere detener esa paternidad en nuestras vidas, y por qué para nosotros es difícil ser obedientes, porque yo no sé a ustedes, pero yo fui desobediente, ¿verdad? Por supuesto, fui ministrada mal, entonces sembraron en mí rebeldía y yo me les rebelé. Amén. Pero esa no es una justificación. Entonces, tenemos que aprender a ser obedientes, tenemos que aprender a ser buenos hijos y tenemos que aprender a sujetarnos. Ese es algo que yo quería darles, ¿verdad? Como un regalo para que sea evitado para ellos todo lo que yo pasé. Un proceso muy duro en mi vida, al punto que esta persona trató de destruir aún a mis hijos. Entonces, yo sí aprendí a amar y a respetar como un padre, pero el enemigo a veces se opone en el camino, y lo que nosotros debemos de hacer es pedirle al Padre que nos revele, que nos ayude a amarle a nuestro pastor, a respetarle y a ser obedientes como ovejas y como hijos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermana Claudia, ahí por la aportación. Sí, sí, tienen aportaciones también. También lo hacemos, ¿no? Lo hacemos con el pastor. Bueno, lo haremos rápido antes de que surja ahí alguna duda. Acompáñenme ahí a orar y vamos a finalizar el discipulado. Hermano Pelén. No sé si tenía duda o por molestarme, porque él me molesta mucho, pero les doy la queja. Es para que te diera un poquito más de nerviosismo. No, no era duda entonces, no. No, Aaron, no se preocupe. El otro viernes le preguntamos a usted si me pregunta a mí. ¿Qué manda mamá? Mi mamá creo que quiere hablar, o mi papá, no sé. Tu papá va a hablar. Sí. Sí, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. No, ya escuchando sobre las paternidades, como que ambas paternidades nos protegen, ¿verdad? Nos dan vestiduras, nos dan alimento, como que cada paternidad tiene su función, ¿verdad? Eso es lo bonito de estas paternidades, que nos alimentan, nos dan vestido, nos dan fuerzas para seguirnos, en fin, que son muy importantes las tres paternidades que mencionó hermano Marlon. Amén. Solamente. Amén. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí sí acompáñenme a orar, hermanos, y terminamos el discipulado y
Les deseo feliz noche desde ya. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar acá en este discipulado, Padre Celestial, en el que todos pudimos aprender un poquito más de tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, un poco más de esa paternidad, de los planes que tú tienes para nosotros en estos últimos tiempos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tus enseñanzas, gracias por tu palabra, porque tú la dejas para poder fortalecernos, para poder instruirnos, para poder guiarnos hacia dónde debemos caminar, Señor Dios Todopoderoso. Bendice a cada uno de los hermanos que estuvimos reunidos, aún a los que ya se tuvieron que desconectar. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos, y a todos nosotros, Padre Celestial, incluido a mí, ayúdanos a, como decimos, hermanos, pon el querer como el hacer en nosotros, ese amor para nuestros padres biológicos, para nuestros padres del alma, para tú que eres nuestro Padre espiritual, Señor Dios Todopoderoso. Pon ese amor en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a darnos la revelación y la comprensión, Padre Celestial, para poder alcanzar eso. Ayúdanos también como hijos a poder dar la talla, Padre Celestial, que tú requieres de nosotros, Señor Dios Todopoderoso. Auxílianos y equípanos tú, Padre Celestial, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús también, si alguien este tema pues hizo recordar cosas que ha vivido, Padre Celestial, te pido que tú quites toda tristeza, que tú quites toda angustia, todo rencor, toda raíz de amargura, que aún pueda haber algo por ahí, Padre Celestial, que tú desarraigues todo por completo, Padre Celestial, y ellos se puedan sentir amados por un Padre Celestial que los ama, amados por un Padre espiritual, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno en sus hogares y que podamos descansar, y que si tú así lo permites, el día de mañana tú nos puedas dar nuevas fuerzas para seguir en tus caminos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hermanos, perdón, hermano Marlon, unámonos y bendigamos a nuestro pastor. Enviemos una bendición hacia su vida, hacia la vida de hermana Zuli, y ellos puedan sentirse, ¿verdad?, amados, respetados, ¿verdad?, por nosotros. Que nos unamos. Abra su micrófono, hermano, y envíe una bendición especial para él en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te esperamos, Señor, nos unimos en este momento para agradecemos Padre bendecido, nuestro pastor Elías, Padre, que lo cuides, que lo guardes, que lo protejas, que tú lo bendigas a él, a su esposa, que des revelación y servicio, Padre, todo lo que para su vida, para su Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor,
familiares para casa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro bendecido Padre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por unirse. Yo sé de que esa bendición, yo sé que nuestros pastores necesitan de nuevas fuerzas, de que ellos renueven todo, ¿verdad? Porque hay momentos en que se cansan, hermanos. Y tienen que haber alguien que levante sus brazos para que ellos sigan hacia adelante. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, mis hermanos. Hermano, Feliz noche.